Viceministro de Economía Digital, Germán Rueda, gracias por estar con nosotros en Al Punto. Muchas gracias, Giovanni, por la invitación. ¿Es realmente el Big Data el nuevo petróleo o será que estamos exagerando un poquitico la cosa? Los datos juegan un papel súper importante en la cuarta revolución industrial y en todo lo que está pasando. Se recogen, a diferencia del petróleo, como oíamos en una de las presentaciones, que es un recurso escaso, los datos van a seguir creciendo con los años. Cada vez por los dispositivos, por las diferentes aplicaciones, por todos los usos de la tecnología, se están generando cada vez más y más y más datos. Y esto quiere decir que es una oportunidad importantísima y un reto que afrontamos nosotros para poder aprovecharlos. Entonces, quien pueda hacer el mejor uso de esa información, poder brindar un mejor servicio a las personas y a las empresas, de verdad tiene una oportunidad gigante de crecimiento y de negocio. Pero esa oportunidad de crecimiento está en qué, viceministro, ¿en el conocimiento del consumo o en la aplicación de nuevas tecnologías? Entra la oportunidad en diferentes aspectos. Nosotros, por ejemplo, pues desde gobierno o desde el sector privado, al nosotros poder entender mejor comportamientos, patrones históricos, podemos servir mejor a quien sea nuestra audiencia. En nuestro caso, los datos nos sirven nosotros para tomar mejores decisiones en política pública, como los diferentes comportamientos a nivel nacional, a nivel territorial, nos permiten de verdad diseñar soluciones mejor planteadas frente a las necesidades que tenemos a nivel de sociedad. De igual manera, en el sector privado, al tener un mejor entendimiento de las personas a quienes están sirviendo, pueden brindar mejores servicios que de verdad resuelvan las necesidades que tienen las personas. O sea, finalmente es una fuente de recursos. ¿Cómo hacemos o qué hay que hacer para que el colombiano, el empresario, el ciudadano cambie el chip y no quedarnos en la era anterior? Porque esto no es el futuro, esto es el ya. Creo que parte de un entendimiento que estamos viviendo una transformación. Es un cambio cultural, es un cambio que necesitamos nosotros internalizar y saber que tenemos un reto gigante por delante y tener la disposición de aprender. Una de las cosas que se anticipa a futuro que cambie es la continua educación que tienen que tener las personas. Un cambio que viene desde la educación. Por supuesto. Entonces ya no basta con que yo haya, por ejemplo, estudiado ingeniería, sino que en el transcurso de mi vida voy a tener que seguir adquiriendo conocimientos. Y nosotros en ese sentido, desde el gobierno, estamos diseñando e implementando ya muchos proyectos de acompañamiento para poder fortalecer las capacidades en diferentes aspectos, porque no va a ser solamente en una temática, sino por toda la explosión de diferentes soluciones, de diferentes proyectos, va a haber necesidades muy específicas que vamos a tener que enfrentar y de verdad diseñar programas que nos ayuden a cerrar esas brechas de talento. Y ahí habría una gran carencia, es el bilingüismo, por ejemplo, en el tema colombiano. Ese es uno de los componentes importantes, el entender, por ejemplo, a nivel de programación, ya se requiere un conocimiento base en inglés, por ejemplo. No es un limitante y nosotros estamos tratando en nuestros programas también de desarrollar en español, porque entendemos que requiere un tiempo de desarrollo, adquirir un nuevo idioma, pero ya con los programas que tenemos, con los planteamientos que se están haciendo para cambiar la educación desde una temprana edad, nos van a permitir a futuro estar mejor preparados en ese sentido. Entonces tenemos como un espacio donde tenemos los nativos digitales, las personas, las semillas que estamos sembrando hoy que van a estar listas a futuro, pero también tenemos que, y lo estamos haciendo, implementando programas que nos permitan contestar a las necesidades que tenemos hoy. Este no es un tema menor, este es un tema fundamental y hace parte de una pirámide en donde tenemos que llegar incluso a explorar la inteligencia artificial. A nivel de Colombia, esas nuevas tecnologías, ¿cómo las estamos implementando? ¿Cómo estamos en comparación con la región? Nosotros tenemos muchísimos desarrollos, a veces lo que pasa es que no se conocen desde el sector privado, desde el gobierno. Las tecnologías que se enmarcan normalmente dentro de la cuarta revolución industrial incluyen la robótica, la inteligencia artificial, Internet de las cosas, Big Data, tenemos desarrollos en biotecnología, pero a nivel país, y por unos ejemplos puntuales que tenemos desde el gobierno es, por ejemplo, aprovechar los datos, y hablo un poco de la experiencia que traía antes de Mintic en el Ministerio de Salud. Uno de los proyectos más importantes que estamos desarrollando es la interoperabilidad de la historia clínica. Entonces, nosotros al abrir la posibilidad, o sea, brindar los lineamientos para que se pueda intercambiar información, vamos a poder aprovechar mejor los datos, proactivamente enviar alertas. Y en Colombia tenemos una de las bases de datos más ricas a nivel de datos de salud. Sí. Y ya estamos dentro del ministerio en acompañamiento con expertos, están desarrollando modelos de Big Data, modelos de aprendizaje,
para poder aprovechar esa información. Un ejemplo es generar alertas proactivamente frente a quizás brotes que están yendo, cosas de esas. También, entonces, no solamente en la parte de salud pública, sino también en utilizar mejor los recursos. Cómo hacemos una mejor compra, por ejemplo, de medicamentos, si nosotros podemos anticipar mejor las necesidades. Hay desarrollos a nivel territorial. En Cali hubo un piloto con la Universidad Autónoma para utilizar inteligencia artificial en entender los comportamientos de tráfico y hacer los ajustes para disminuir la accidentalidad. Hay ejercicios que se han hecho, por ejemplo, a nivel de la DIAN, que proactivamente con inteligencia artificial. El tema de los trámites, por ejemplo. Exactamente. Entonces ahorita uno de los cambios, el decreto antitrámites que se firmó en noviembre del año pasado, ya nos llama a nosotros como Estado a los nuevos trámites que sean digitales. Y cero colas, desde la casa o del celular. A eso le estamos apuntando. De cara al ciudadano, facilitarle la vida, que no sea yo un mensajero de llevar papeles y hacer filas, sino que las entidades del Estado estén ya conectadas y con la información que custodia, me brindan a mí como ciudadano un mejor servicio. Entonces estamos trabajando en ese tipo de soluciones, aprovechando todas estas nuevas tecnologías. Hay una curva de aprendizaje, estamos también como tendiendo los cimientos que nos van a permitir, una vez tengamos esa base, ese intercambio de información, estos estándares, estos lineamientos, se potencializan las aplicaciones que tenemos a futuro. Eso suena muy bien, viceministro, pero ¿existe el talento en Colombia para aplicar estas nuevas tecnologías o está en construcción? Existe talento, pero nos hace falta. Y esto no es una problemática solamente en Colombia, sino a nivel mundial. En la industria de tecnologías de la información, por todos estos nuevos desarrollos que estamos viendo, por todas estas nuevas tecnologías, hay una brecha importante. Y nosotros ahí es donde entramos a trabajar, no solamente con gobierno, sino en articulación con los gremios, con el sector privado, con la academia, porque necesitamos responder rápidamente a estas necesidades de talento que tenemos hoy. ¿Y ese talento desde dónde se debe formar? ¿Desde los colegios, universidades o desde la casa? Hoy en día necesitamos realizarlo en absolutamente todos los niveles y todos los espacios. Desde los niños que tengan una formación que a futuro nos va a beneficiar como país porque van a estar construyendo todas estas habilidades, pero también ya la fuerza laboral que está hoy en las diferentes entidades, no solamente sector privado, sino funcionarios públicos. Necesitamos, y lo estamos haciendo, brindando capacitaciones, programas cortos, pero también cofinanciando, por ejemplo, especializaciones para aquellos funcionarios, personas que quieran especializarse. Sin meterlo en líos, ¿menos carreras humanistas y más carreras en tecnologías? Yo creo que es una opinión personal, es un abordaje integral, Okay. Porque creo que todas las disciplinas le aportan a la construcción de soluciones. Y en la transformación digital, y lo creo firmemente, hay que hacer un trabajo muy grande de co-creación. Claro. Y esa co-creación viene no solamente de un ingeniero, de alguien que tiene el conocimiento técnico, de las humanidades, de todas las diferentes profesiones, porque todos tenemos una manera diferente de ver las cosas. Y las mejores soluciones se dan cuando todo el mundo está en la mesa, está aportando su granito de arena desde su perspectiva. Viceministro, mucha gente que nos está viendo hasta ahora está diciendo, oiga, pero eso suena muy bonito, la aplicación de las tecnologías, pero eso en el fondo significa reducción de empleos. Esta llegada de la tecnología no empieza a tener cierta segregación de algunos cargos, trabajos y menos empleo para el capital humano. Lo veo más bien en realidad es como una oportunidad porque se están abriendo puertas. Sí, puede que haya cambios y esto no va a ser la primera vez en la historia que nos está pasando. Un ejemplo que vivimos como humanidad hace muchos años fue la llegada de la imprenta. ¿Qué se hacía antes? Las personas se ponían a escribir manualmente, o sea, todos los documentos, los libros, pero al llegar esa tecnología transforma la industria, pero también se abren una cantidad de oportunidades en el desarrollo de ya las soluciones comerciales. Sí, pero en ese ejemplo, por ejemplo, ¿qué hacemos con los escribas para que se metan dentro de la nueva tecnología? El tema de la imprenta, por ejemplo. Ahí es, por ejemplo, la importancia de la capacitación y el acompañamiento en los programas, porque se sigue aportando, pero sí hay un periodo de transición donde tenemos que cambiar el chip y estar dispuestos a aprender, a adquirir nuevas habilidades, porque se están abriendo muchísimas oportunidades, tecnologías que están todavía sin explotar. Es poder identificar cómo aprovechamos todo ese conocimiento, esas capacidades que son muy valiosas y las transferimos a estas nuevas necesidades que tenemos. Entonces, creo es que se va a abrir las oportunidades laborales en diferentes aspectos. Requerimos nosotros como país, como sociedad a nivel mundial,
tener claro cómo podemos crear esos mecanismos, crear los programas educativos, crear ese acompañamiento para que no se nos quede nadie atrás, sino que vean cómo lo que están haciendo encaja en todos estos nuevos modelos que se están abriendo. A propósito de su intervención en el Claro Tech Summit donde nos encontramos, yo tomé nota en el papel o en el celular porque casi me vuelo un dedo, no quiero aclarar, no quiere decir que está atrás de la tecnología, pero usted estaba hablando en el escenario nacional del trabajo integrado entre personas, academia, industria y Estado. ¿Esto cómo es? Como le decía hace un momento, el trabajo de transformación digital no lo hace solamente un actor. Esto, y es uno de los mensajes que invité a todos los asistentes a tener presente durante todas las sesiones. Carlos también lo mencionó en esa intervención inicial. Necesitamos aunar esfuerzos. Los retos que presenta la cuarta revolución industrial no los va a resolver solamente el Estado, no los va a resolver solo el sector privado o la academia. De verdad necesitamos trabajar de manera articulada, complementando desde nuestras fortalezas, desde nuestras responsabilidades en cada uno de nuestros roles, a la construcción no solo de las políticas, sino de la implementación de todos los programas que necesitamos llevar a cabo. Y también entran, pues además del Estado, lo que venimos haciendo, el sector privado con la innovación y la ejecución de todo el trabajo, la academia con la investigación y anticipándonos también, acompañándonos cómo direccionar bien esos esfuerzos, pero también las personas. No solamente como al final del día los que se ven beneficiados de todos estos desarrollos y a quien nosotros servimos, pero también como un papel proactivo en la participación, levantar la mano, acercarse, todos nuestros documentos de política, todo el trabajo que se hace, por ejemplo, siempre se publica. Antes de volverse cualquier ley, decreto, resolución, sale a consulta pública, acompáñenos en eso, participen en las conversaciones. Nosotros ahorita, por ejemplo, con el COMPES de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, vamos a tener que definir como país un marco ético para la utilización de la inteligencia artificial. Además porque un ciudadano empoderado en lo digital se vuelve mucho más exigente, ¿o no? Por supuesto, nos crean muchísimas más expectativas y parte de la construcción y el éxito que vamos a tener se va a dar por la participación y contribución de absolutamente todo el mundo. ¿Y sí le está jalando la industria a esto? Por supuesto. ¿O todavía...? Del sector privado hay muchísimo interés en desarrollar. Muchas veces ellos van más adelantados que la reglamentación. Entonces nos invitan, nos presionan, no nos presionan, pero sí nos empujan a nosotros desde el gobierno y como país a pensar muy bien todos estos nuevos desarrollos, qué impacto tienen, cómo los manejamos, cómo protegemos al usuario de pronto de usos indebidos, cómo debemos nosotros articular estas innovaciones con la reglamentación existente, cómo nos adaptamos para proactivamente anticipar los cambios que se van a necesitar. Entonces ahí, por ejemplo, ya se ha hecho y vamos a seguir construyendo los espacios como de experimentación que, acompañada a la industria de los entes reguladores, se hace un ejercicio controlado para saber, venga, esto cómo nos va a afectar al usuario, a las empresas, al gobierno, y juntos, de la mano, se va construyendo todo el marco que se necesita para sacar esto adelante. Uno siente las nuevas tecnologías cuando ve la seguridad, cuando ve las cámaras, el tema de comercio y demás. ¿Será que algún día pronto vamos a tener estas nuevas tecnologías en la justicia? Por supuesto. Nosotros ahorita uno de los proyectos transversales que estamos apoyando desde MINTIC es el expediente judicial. Y ahí buscamos, en colaboración con la rama judicial, con todas las cortes, con todos los organismos que tienen que ver con la parte judicial, estamos buscando agilizar los procesos para tener la información muchísimo más accesible, para poder compartir de una manera mucho más oportuna y más ágil todo lo que se necesita para poder llevar a cabo los trámites judiciales. Ahí venimos desde el año pasado trabajando en pilotos, en el desarrollo, en las pruebas, y ese es uno de varios ejemplos que esperamos en los próximos años ver ya un alto impacto en el despliegue de estas tecnologías. Pues, viceministro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Giovanni, muchas gracias a ustedes por el espacio. Vuelvo al set de Redman Noticias en Bogotá, Paula Mauricio desde el Claro Tech Summit en Cartagena, y más adelante les vamos a estar contando más cosas que estamos conociendo y aprendiendo en este espacio. Aquí hay 120 de los empresarios más importantes del país hablando de esto, de las nuevas tecnologías.